Hola, ¿qué tal? El otro día estaba viendo 8 y medio de Federico Fellini, que es una de mis películas favoritas. Dirigida en 1967 por Federico Fellini, para mí 8 y medio es como la versión con esteroides de la Dolce Vita. Si en la Dolce Vita vemos este personaje interpretado por Marcello Mastroianni, que es un personaje así, un dandy, un pícaro, un ligoncete. A mí estos personajes me resultan muy graciosos. El personaje, el estereotipo, ¿no? De ligoncete tristón, de ligoncete pringado. Es un poco lo que sucede en la Dolce Vita. Recordemos que es una película donde el protagonista tiene una serie de ambiciones, tiene una serie de reflexiones y demás que no van acorde al mundo superficial, digamos, en el que se ve envuelto. En 8 y medio recogemos todos estos conceptos, pero para mí tienen un añadido más, ¿no? Y es que añadimos este elemento que para mí es la corriente filosófica del existencialismo, que es una corriente que a mí me encanta. Y bueno, lo podéis buscar, que es el existencialismo, o pondré aquí una especie de definición, pero para mí, ¿vale? Básicamente es la búsqueda de un significado en la vida, de manera muy resumida, muy estúpida. Pero sí, para mí este es el añadido que le da un toque, una dimensión mucho más profunda a este personaje. Y yo quería aquí hablaros hoy de este personaje que es el protagonista, que se llama Guido, que me resulta muy curioso, muy interesante cómo vemos cierta patología, ciertos síntomas que son físicos, ¿no? Que son somáticos en el personaje, como bien veremos al principio, y que derivan realmente de unos problemas psicológicos, que es algo ya muy complejo para la época, pero es que además estos problemas psicológicos derivan de todo este problema del existencialismo, ¿no? De la corriente filosófica del existencialismo. Y para mí es muy interesante cómo se van derivando estas causas. Analizamos a este personaje, qué es lo que le ocurre, qué es lo que le pasa, que me parece un personaje, la verdad, muy complejo, muy interesante. Y nada, os digo esta reflexión que a mí, pues, es un personaje que me gusta mucho y podemos hablar mucho de él. Pues bueno, como ya sabéis, no voy a detenerme mucho en hablar de la película. Tenéis que saber que la película va sobre un director, que es el protagonista, que se llama Guido. Y bueno, el tipo está, la verdad, cansado de todo, tiene un montón de problemas, tanto familiares como en sus amistades y demás. Pero su principal problema es que no puede terminar una película. Y es que él tiene una película que tiene ahí los productores, tiene los actores, tiene un montón de gente pendiente de si va a terminar esa película. Y el tío nada que la acaba, ¿no? De hecho, nunca la llega a acabar. Spoiler. Es un personaje que, digamos, vive angustiado, vive con un montón de problemas, con un montón de situaciones sin resolver y vive en medio de un caos, de una confusión que él no entiende y que los demás desde luego tampoco entienden. Es un personaje muy complejo, muy interesante y a mí es uno de los principales atractivos de esta película. De hecho, toda la película gira en torno a él, ¿no? De este director con esta serie de problemas que anda traumatizado, que anda siempre recordando, siempre divagando, anda siempre en su mundo. De hecho, es un poco esto lo que decíamos al principio de este personaje, que es un personaje que tiene una serie de síntomas, que tiene una serie de problemas y el lugar en el que se encuentra es como una especie de balneario. No sabemos bien si es un centro médico de la época y demás, pero bueno, es curioso porque hay un contraste, ¿no? Hay como una especie de médicos, hay enfermeras, pero también hay curas y también los tratamientos que se llevan en ese sitio no son científicos, no son médicos como tal, es como una especie de agua purificadora y baños de sauna un poco extraños. Digamos que él se encuentra en un sitio de sanación, de curación, porque realmente tiene un problema, ¿no? Él aparece como atascado, como con asfixia y todos estos problemas son muy interesantes como los trata la película, porque son problemas que él sufre, ¿no? Él padece. Tiene como una especie de ansiedad, como que le dan ataques y, bueno, una fuerte depresión también, un sentimiento de asfixia, de que no puede más. Estos son problemas físicos que él experimenta y desde luego es una manera que tiene el director, ¿no? Fellini, para hablarnos de estos problemas mentales sin que en la época sea lo más recurrente, lo más normal, vaya. Que de hecho hoy en día yo creo que tampoco entendemos muy bien la naturaleza de muchos de los problemas que se puede llegar a tener. Guido, a lo largo de la película vamos viendo que tiene un montón de problemas. Vamos viendo también recuerdos de su infancia, porque es una persona que se la pasa divagando, que se la pasa soñando, imaginando. Vemos fragmentos de su niñez, una serie de traumas, tiene que ver con los padres, ¿no? Una serie de problemas matrimoniales, él tiene problemas conyugales, ¿no? Con su mujer y demás. Tiene un amante ahí que la mete a saber por qué, porque ni siquiera le interesa su amante, ¿no? No le interesa ni su amante, ni le interesan los amigos que le rodean, las personas que llevan años con él. Es una persona que se ha rendido, es una persona que vive en un constante estado de ironía, de sarcasmo. Y bueno, la verdad que Guido, analizándolo bien, es un personaje bastante carismático, ¿no? Es un tipo que gasta muchas bromas, es un tipo así como ligoncete,
falsete, ¿no? Lo que decíamos del personaje de la Dolce Vita no deja de ser una versión mejorada, ¿no? Una versión mucho más interesante de aquel personaje de la película de la Dolce Vita, que era un ligoncete, un tipo pues que asistía a fiestas, muy elegante, un dandy, ¿no? Al fin y al cabo. Pues esto no deja de ser un poco más de lo mismo. Y es un personaje que como ya digo, él vive en las nubes. Y es que para mí uno de los principales problemas que tiene Guido es que es una persona que mezcla la realidad con la ficción. O sea, no olvidemos que Guido es un director de cine, es decir, es un artista. Y esto yo creo que digamos es el gran dilema de la película, ¿no? El gran dilema del artista, que quizás seguramente también sea autobiográfico por parte del propio director. Es decir, este don, ¿no? Que podemos decir que tiene Federico Fellini a la hora de crear personajes, a la hora de crear historias. Este exceso de creatividad también acarrea estos problemas, porque no paras de imaginar cosas y estas cosas también se mezclan con la realidad. O sea, al final no dejamos de interpretar cierta parte de la realidad y esa interpretación es subjetiva debido a nuestras experiencias, debido a nuestro conocimiento, a nuestra cultura, ¿no? A nuestro contexto particular. Quizás Guido tiene más acentuado esto, ¿no? Porque es una persona, pues como hemos dicho, es un director de cine. Y yo creo que el problema que tiene él es que las personas que le rodean, él al final acaba rompiéndolas, acaba desordenándolas, ¿no? Acaba reduciéndolas a un perfil mucho más ficticio, que es convierte a las personas en personajes. Y esto es lo que le ocurre, ¿no? Con todo. Para mí es el punto de la cuestión, ¿no? Es una persona que vive desconectado de los demás porque no es capaz de adjudicarles un valor real a las personas. No las ve como personas. No son personas, son personajes. Y es por eso que él no puede generar relaciones sanas con las personas, porque no las considera personas. El único individuo con pensamientos verdaderos, el único individuo con sentimientos trágicos, sentimientos profundos, es él, y por eso le gusta tanto refugiarse en su propio mundo, le gusta mucho refugiarse en su cabeza, porque en su cabeza es donde suceden las cosas maravillosas, ¿no? Suceden los recuerdos increíbles de su infancia, suceden las ocurrencias que se le van pasando por la cabeza, suceden, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, hay una escena en la que está con su mujer y está el amante, aparece el amante en el mismo lugar, y entonces él evita, ¿no? Él evita reconocer que tiene un amante y la mujer se enfada, ¿no? Lógicamente, pero luego él en su cabeza es como que reimagina toda la situación y en su cabeza plantea una especie de comedia en la que el amante y la mujer son amigas y él está encantado de la vida, ¿no? Entonces esto, pues, como veis, es otro rasgo de la personalidad de Guido, que es un tío, como le hemos dicho, es un tipo gracioso, es un tipo carismático, etcétera, etcétera, pero que esto no deja de ser parte del problema, es decir, es parte de cómo es él, pero también es parte de lo que le está causando esa insatisfacción. Este carácter creativo que tiene Guido, este carisma que tiene, yo también lo achaco un poco a la inmadurez. Para mí, el rasgo inmaduro que tiene Guido en la película es como un niño, ¿no? Tiene un poco el perfil psicológico de un niño. Lo achaco un poco a evitar el compromiso, o a evitar las cosas estables en su vida. Esto lo podemos ver a lo largo de la película, que realmente es como un niño. Vemos aquí que se va escapando de la situación, se va escaqueando. Todo esto es lo que os vengo diciendo, ¿no? Es un tipo que evita el compromiso constantemente. La gente le pregunta cosas como es normal, es un director de cine, está haciendo una película y el tipo no hace más que escaquearse, ¿no? Es un tipo que huye. O sea, el ser inmaduro, en este caso, para mí se corresponde al estar huyendo de las situaciones. Él quiere huir del compromiso, quiere huir de dar su palabra, quiere huir de dar algo por sentado, porque es que no tiene nada claro. Es un tipo que está en una constante confusión, está jugando a ser un adulto, pero realmente ahora mismo no es un adulto, es una persona que está huyendo, ¿no? Para mí, ¿cuál es el problema de huir, ¿no? Ya hablando así en general, para mí el problema de huir es que no generas lazos. Yo pienso que las personas al final necesitamos algo sólido en la vida para poder sostenernos, y esto lo tenemos que aplicar tanto como para nosotros como para los demás. Es decir, que yo necesito tener unas bases, necesito tener algo sólido para que los demás confíen en mí. Es que si esto no es así, no funciona la cosa. Necesitamos comprometernos. Si no nos comprometemos, las relaciones no funcionan. Pienso que es así. Entonces, si nosotros también tenemos estos problemas personales y demás, cosas que no solucionamos, como el caso de Guido, que tiene un montón de problemas que no soluciona, no hay una unión, no hay un puente, ¿no? Entonces esto es un poco lo que le ocurre con su esposa también, el personaje de Guido. Ella es una persona que le quiere mucho, pero el amor a veces no es suficiente, ¿no? Digamos que él le quiere, se ve que ha estado años así soportándole, pero es un tipo que no dice qué le ocurre, es un tipo que constantemente anda con mentiras, huyendo de todo, evita las situaciones, evita aceptar que hay un problema en esa relación, entonces se evitan, ¿no? Las
conversaciones incómodas, no se puede solucionar nada. Y esto es la razón de por qué la realidad resulta tan insatisfactoria, porque la realidad con las personas o las relaciones que tenemos necesitan de compromiso, necesita de un vínculo dialéctico sólido. Entonces, construir eso es difícil. En el final de la película, por ejemplo, que a mí es uno de los finales que me parecen más bonitos del cine, es este final donde, digamos, aparecen todos los personajes de la película. Aparecen en una especie de escena que es una ficción, es una imaginación. Es una escena que no es nada realista, ¿no? Aparecen personajes del pasado, del presente, personajes que hemos visto en la película, pero que aparecen todos como en una especie de coreografía, como si fuera una película, ¿no? Como si fuera también una especie de pasarela de circo. Es muy bonito, la verdad. Y aparecen vestidos de blanco muchos de ellos, como si fueran espíritus, como si fueran entes, porque hay un discurso aquí del protagonista de Guido cuando él finalmente acepta quién es y digamos que insta a los demás, sobre todo a su esposa, a que le acepten. Porque él acepta que parte de todo ese caos, que es eso que hemos dicho, que forma parte de su personalidad, forma parte de quién es gracioso, es un poco inestable, es un poco escurridizo, pero también supongo que él acepta que tiene que empezar un trabajo para poder compaginar todo eso con sus relaciones, ¿no? Es, digamos que yo diría que él acepta el compromiso con las demás personas, deja de mirarlos como si fueran simples personajes y aprende a que tiene que mirarlos como si fueran personas. Es decir, está dispuesto a generar un vínculo real con ellos y sobre todo esto con la esposa, que se la pasan toda la película pidiéndole paciencia, pero solo al final de la película es como que le pide una oportunidad y que juntos, ¿no? Digamos, puedan sobrellevar esto. Esto a mí me resulta muy bonito porque yo sí pienso que si tú tienes un problema, lo puedes intentar solo, pero si lo puedes intentar acompañado con alguien, la verdad es que es mucho mejor. Y nada, chicos, quería dejaros esa reflexión así un poco curiosa de esta película, que sepáis que quiero hacer más vídeos sobre muchos temas, sobre películas, reflexiones, así que no os olvidéis, suscribiros y demás, que vamos a estar aquí para más contenido, ¿vale? Hasta luego.